¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a Las Mujeres Nos Movemos. Hoy estrenamos esta nueva sección, El experto responde, para, bueno, pues seguir en estos principios que nos mueven, de motivaros a todas las mujeres a que os adheráis a unos hábitos de vida más saludables, a que os mováis y que siempre lo hagáis desde el punto de vista de la salud. Por eso nos dejamos asesorar siempre por los mejores expertos, como es el caso que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de un gran desconocido, el suelo pélvico, algo que para todas las mujeres es importantísimo conocer, no solo cómo funciona, sino cómo entrenarlo, cómo cuidarlo. Y por supuesto las que nos movemos o las que se van a empezar a mover, deberíamos de tener siempre muy claro qué tenemos que hacer para que nuestro suelo pélvico, bueno, nos aguante en las mejores condiciones todo el tiempo posible. Vamos a tener hoy con nosotros una gran experta que ya está por aquí. Ella es terapia en suelo pélvico, es directora y profesora en la Universidad Europea de Madrid y, como digo, su especialización sobre todo siempre es en el suelo pélvico. Ya está ahí, Beatriz Martínez, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas Embajadora tardes. de Las Mujeres Nos Movemos, pero además experta en esto que tanto nos interesa, que es el suelo pélvico, ¿no? Eso es, justo. Sí, sí. Muchas Es- gracias por dedicarle un momento a esta parte tan importante en la vida de la mujer. Les estaba contando a nuestras seguidoras, para las que lo están viendo ahora y para las que lo vean después, eso que es un gran desconocido, ¿no? Que es algo con el que todo el mundo nace, pero que le prestamos atención, como muchas veces ocurre, solo cuando nos falla, ¿no? Y a veces igual hay que empezar un poco antes. Antes de empezar la entrevista, sí que os voy a decir, bueno, veo que ahí estáis saludando. Me encanta que esté ahí ya la gente esperando. Pueden hacer preguntas, vamos a dedicar unos minutos finales a las preguntas, ¿vale? Pero la ideal es que vayáis a esa bombita que hay como de pregunta con una interrogación y que las escribáis ahí. Porque si lo hacéis en comentarios, igual se nos pasan cuando estamos hablando y lo ideal es poder contestar a vuestras preguntas desde ahí. Vais ahí a la preguntita, escribís la pregunta y luego las miramos y revisamos y vamos respondiendo, como digo, con Beatriz Martínez, que sabe mucho de suelo pélvico. Y lo primero, pues la pregunta más obvia. ¿Qué es el suelo pélvico? Bueno, pues podemos darle muchas definiciones más o menos anatómicas, pero fijaros, yo diría que el suelo pélvico es el mejor aliado para nosotros, para las mujeres, para intentar evitar pues aquellos problemas, aquellas disfunciones que van a dificultar o van a empeorar nuestra calidad de vida. Si le tenemos que poner, para que todos le pongamos cara al suelo pélvico, al final es un conjunto de músculos, de ligamentos, de tendones, de fascias que cierran nuestra pelvis a nivel inferior, ¿no? Y entonces recogen a una serie de vísceras que están dentro de la pelvis. Y que nos debe de parecer como que está ahí, que pues oye, que venía ya de serie, no tenemos que hacer nada y nos va a durar hasta que seamos muy mayores. Y es más, hay una cosa que además te he escuchado a ti decir en alguna ocasión, es, a ver, señoras, mujeres de España y de otros países, a pesar de que te rías con mucha fuerza, no es normal que te falle la incontinencia y que tengas pérdidas. A pesar de que estés estornudando muy fuerte, no es normal tener pérdidas. Si haces un sprint cuando vas corriendo, no es normal tener pérdidas, ¿no? Eso es, eso es. Es muy importante no normalizar ese tipo de pequeñas incidencias que podemos tener en el día a día. No es normal, pero bueno, pues Sucede, desgraciadamente ¿no? es habitual, ¿no? Pero si lo normalizamos cometemos un error, porque cuando vamos a consulta suele ser demasiado tarde. Entonces, cuanto antes levantemos la mano y digamos, esto no es normal, Claro, he notado algo pues raro, mejor. ¿no? Si notas algo raro, vale, Eso porque es. claro, la pregunta que te iba a hacer antes que esa era, ¿deberíamos empezar a entrenar nuestro suelo pélvico de alguna forma a una determinada edad o esperamos a tener un problema como estos? Rotundamente no esperamos a tener un problema, porque lo que nos encontramos más en la consulta es que la mujer descubre su suelo pélvico normalmente después del parto, ¿no? Porque el embarazo y el parto son dos momentos de mucha solicitud y por tanto de mucho trabajo para el suelo pélvico, entonces es en ese momento en el que los suelos pélvicos más débiles, vamos a llamarlos así, pues fallan y a eso se le une que el parto es un factor traumático para el suelo pélvico. Entonces ahí es cuando la mujer descubre que algo, sin ponerle nombre, algo no funciona bien y que tiene que acudir a un especialista. Por lo tanto, rotundamente no hay que esperar a tener un problema
y hay que empezar a trabajarlo desde pequeños. Es decir, yo tengo una hija de 11 años a la que la insisto mucho en pequeños hábitos en su día a día para cuidar su suelo pélvico. Con 11 años. Eso es, claro. Vale, ¿y qué podemos hacer? Desde, no sé, a lo mejor desde los 11 años no lo sé, pero por lo menos desde una mayoría de edad, ¿no? Desde los 18 años, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para prevenir que nos pasen estas cosas después? Lo primero es tomar conciencia de esta parte de nuestro cuerpo, que fijaros, es una parte de nuestro cuerpo que está muy escondida, por lo tanto también forma parte de esa intimidad de la mujer y tiene una connotación importante dentro de lo que podemos llamar un tabú, ¿no? Son tabú, sí, es un tabú. Y la mayoría de nosotras pues no tiene integrada esa parte de su cuerpo en su esquema corporal, de manera que cuando en consulta le solicitamos a una mujer que haga una contracción de suelo pélvico, no sabe hacerla, pero no sabe hacerla porque no sabe cómo activar esa musculatura. Así que tenemos que empezar siempre por conocer esta parte de nuestro cuerpo, por sentirla, por notarla, para aprender a dominarla, porque somos nosotras y solo nosotras las que podemos dar la orden a ese grupo muscular para que se contraiga. Hay una muy buena noticia. ¿Cuál? Ya hablaremos de las balas, ¿no? La buena noticia es que estos músculos son músculos como el resto de los músculos esqueléticos que hay en nuestro cuerpo, es decir, que están sometidos a nuestra voluntad. De manera que hay que aprender. O sea, podemos aprender a que no nos pase eso. O sea, podemos aprender a entrenarlo, ¿no? A entrenar el suelo pélvico para no llegar a esos problemas. Es verdad que yo creo que hay una cosa que, no sé, ahora si lo quieren poner ahí en comentarios alguna de nuestras espectadoras, se ha escuchado mucho lo de, bueno, intenta retener el pis, cortar el pis, ¿eh? Esto es una manera de hacerlo, ¿no? Lo estamos haciendo fatal o no vale para nada. Eso es lo que podéis encontrar todavía en algunas revistas así más divulgativas como el pipí stop, ¿no? Y es una práctica que hace tiempo se podía recomendar a la mujer para que aprendiera a notar, a sentir qué pasa cuando yo corto el pis, qué musculatura estoy activando. Es una práctica que hoy en día está totalmente desaconsejada, sobre todo de manera continua, porque cuando nosotros cortamos el chorro del pis, lo que estamos haciendo es dar una información a nuestro sistema nervioso para que la vejiga que se está contrayendo se relaje y sin embargo tiene orina dentro y ella tendría que seguir contrayéndose. Por tanto, podemos alterar un poco los circuitos neurológicos de la micción y luego tener problemas pues, de reflujo, de infecciones, etcétera. Así que el pipí stop no, ya... no lo hagáis. No. Vale, ¿qué hacemos? En lugar de eso, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, bueno, yo siempre recomiendo, sobre todo porque, como he dicho al principio, las estructuras del suelo pélvico son estructuras muy pequeñas, muy escondidas, que no están a la vista y que además tienen un sistema propioceptivo. Voy a explicarme qué significa esto. Digamos que los sensores que tiene esa musculatura para informarme a mí de si lo estoy activando o no son menos que en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, me cuesta más notar si lo estoy haciendo bien o no. Por lo tanto, siempre recomiendo que vayamos a visitar a un fisioterapeuta especializado para que nos haga una primera valoración, nos explique cómo están estos músculos, en qué estado están los nuestros, nos recomiende sobre todo qué actividades de nuestra vida diaria pueden estar impactando negativamente la salud de nuestro suelo pélvico y cómo modificarlos, que a veces la modificación es muy sencilla y el efecto es muy grande. Así que... O sea, primero aprender a localizarlo, que ya es difícil, ¿no? A localizar cuando estoy haciendo un esfuerzo con mi suelo pélvico, ¿no? O sea, dónde está exactamente el esfuerzo y acudir a un profesional que nos diga, nos valore en qué momento estamos, pues igual que vas a lo mejor a que te midan la grasa o a que te midan el porcentaje, pues que te midan cómo está tu musculatura del suelo pélvico, ¿no? Eso es, y fijaros, el primer paso creo que es pues algo como lo que estamos haciendo hoy, pues oír hablar del suelo pélvico, tomarme el momento de pensar qué es esto del suelo pélvico, reflexionar sobre si me ha pasado a mí algo vinculado con mi suelo pélvico que no sea normal, si se me ha escapado el pis, como comentabas antes, si llevo tiempo en el que mis relaciones sexuales son dolorosas o no consigo alcanzar el orgasmo. Bueno, hay múltiples pequeñas cosas en nuestro día a día que pueden llamarnos la atención, pueden hacer ese clic para que yo empiece a preocuparme, que es el paso 1, por qué es esto del suelo pélvico. Pero como bien decías al principio, es como una cosa tabú. O sea, normalmente no le vas contando, igual a lo mejor a tu amiga íntimamente o a tu familia, a tu hermana, sí, pero, no, oye, a mí es que se me escapa, o lo que dices tú, o es que tengo dolor al practicar relaciones, o es que, oye, un día me empecé a correr un poco más rápido y se me escapó el pis. No es normal y ya deberíamos de ponerle, como dices, al menos se puede remediar,
pero ponernos en manos de un especialista para que esto pues no nos dificulte. Porque hay una pregunta que nos hicieron el otro día cuando lanzamos las preguntas, que esta sección, el experto responde, se basa también en eso, en contestaros a vosotras. Por eso lanzamos la pregunta con unos días, o sea, el tema y la experta, para que unos días nos deis preguntas. Y una mujer decía, ¿es tan malo correr como lo pintan para el suelo pélvico? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque cada vez somos más las mujeres que corremos y esto es algo bueno. Por lo tanto, nuestro objetivo como fisioterapeutas especializadas en suelo pélvico está muy alejado de dejar que las mujeres sigan corriendo y que sigan moviéndose, todo lo contrario. El movimiento es vida, el movimiento es salud y la mujer tiene que seguir moviéndose. Cuando el running se hace, vamos a llamarlo así, de peligroso para el suelo pélvico? Pues cuando la mujer ya tiene alguna sintomatología, es decir, ya ha notado que se le escapa el pipí o ya ha notado dolor, molestias, pesadez. En ese momento, pues cuando nosotros le hagamos la evaluación, vamos a, seguramente, depende del caso, pero seguramente vamos a recomendarle que durante un tiempo, hasta que su suelo pélvico sea capaz otra vez de resistir las presiones que se ejercen en su día a día, deje de correr, pero no con el objetivo de que deje de correr para siempre, sino de que recupere, fortalezca su suelo pélvico, igual que haríamos con otra parte del cuerpo, ¿no? Si tenemos una lesión de rodilla, y luego volvamos a correr. De hecho, la mujer que tiene un suelo pélvico trabajado, una musculatura abdominal, importantísimo, no podemos separar el suelo pélvico del core, de la musculatura abdominal, competente, pues el correr es un estímulo que va a activar el suelo pélvico de manera beneficiosa, claro que sí. Vale, justo has tocado también un tema importante, el core. Yo creo que ahora están, bueno, llevan unos años ya estando muy de moda los ejercicios hipopresivos, en los que creo que se involucra también esta parte, y creo que también hay, no sé si desinformación o mala información, porque a veces lo hacemos mal. Cuando una mujer decide hacer hipopresivos, ¿tendría que haberse valorado previamente cómo está su suelo pélvico antes de empezar a trabajarlo o no? Lo primero, fíjate, antes de contestar a tu pregunta, la dejo para un poquito después, quizá sea importante también cómo aprendemos y con quién aprendemos la gimnasia abdominal hipopresiva, porque yo tengo algún ejemplo en consulta de paciente que ha venido y al hacer la historia clínica pues nos ha contado que hacía gimnasia abdominal hipopresiva, que la había aprendido por su cuenta en internet y entonces nosotros le pedimos que haga una demostración del ejercicio, valoramos con ecografía pues qué grupos musculares se activan y cuáles no, ¿no? Porque queremos saber qué está ocurriendo con ese ejercicio. Y ahí es donde viene el problema. La gimnasia abdominal hipopresiva es una técnica que requiere cierto control postural, requiere un control respiratorio importante y por lo tanto necesitamos que un entrenamiento, como en todo, ¿no? Viendo un hipopresivo en internet es difícil que aprendamos bien la técnica. Por lo tanto, lo primero, que sea un profesional formado el que nos instruya en cómo realizar gimnasia abdominal hipopresiva. Y luego lo que sí que nos encontramos también en consulta es que muchas mujeres que hacen gimnasia abdominal hipopresiva no consiguen activar su suelo pélvico, ¿vale? Y eso lo evidenciamos con el ecógrafo. De manera que en consulta realizamos el ejercicio, miramos con ecografía si se está activando la musculatura abdominal profunda y la musculatura del suelo pélvico, que son fundamentalmente los grupos musculares que más nos va a interesar trabajar en lo relativo a la consulta, y si no es así, tenemos que hacer un entrenamiento ad hoc a la carta para que esa mujer aprenda, además de hacer el hipopresivo, que esté activando su suelo pélvico, que garanticemos que eso está ocurriendo. Claro, y que lo está haciendo bien, porque al final lo que digo, si encima no, técnicamente no lo estamos haciendo bien, igual hasta la liamos y hacemos algo que no debemos. Eso es. Técnica correcta, sí. Importante la técnica correcta y luego saber, evidentemente, y luego la rutina que tú lo hagas, pero de momento saber que lo estás haciendo bien. Vale, yo te había pedido que nos mostraras, ahora sí puede ser alguna ayuda, también dependiendo, como digo, a lo mejor quizá, ahora nos dices tú, de una valoración, o sea, que te haya dicho un experto a ti que hace falta esto o esto, o no a que ahora todo el mundo en casa se ponga a comprar todos esos aparatos y se los ponga todos a la vez. No, la idea es nos vas explicando si eso que nos vas a mostrar lo puede usar todo el mundo, quién lo debería usar o cómo, y si eso hay una valoración previa necesaria. Vale. Bueno, todo lo que tengo por aquí que os voy a mostrar requiere siempre de una valoración. Yo no aconsejo que nadie se coloque unas bolas chinas, ni utilice un biofeedback en casa si antes no ha tenido una valoración del suelo pélvico, porque no siempre hay una debilidad. Pensamos que siempre hay una debilidad de la musculatura del suelo pélvico y pensamos que toda la patología viene por esa debilidad, pero no es así. Hay muchas mujeres que tienen todo lo contrario, tienen una hipertonía de la musculatura del suelo pélvico y por lo tanto ponerte una bola china pues va a ser justo, va a conseguir un efecto justo contrario. Claro, ¿vale? Y si no lo sabes, si nadie te ha valorado, tú igual lo pones y encima lo fastidias, ¿no? Claro. Aparte del dolor que supondrá.
Sí, lo ves en redes sociales y entonces tú te compras una bola china y te la colocas. Y entonces pues estás haciéndole un trabajo de sobrecarga a una musculatura que ya está sobrecargada. Así que siempre una valoración previa. Previa. Bueno, fijaros, el trabajo del suelo pélvico, el entrenamiento muscular del suelo pélvico requiere, y yo así se lo digo siempre a mis pacientes, requiere mucho trabajo autónomo. Es decir, nosotros en la consulta enseñamos y guiamos, pero luego es un trabajo para que la mujer se lleve a casa y practique diariamente, ¿no? Entonces, cada vez son más las casas comerciales que han lanzado unos biofeedbacks caseros, pequeñitos, para que la mujer pueda entrenar en casa, ¿no? Por ejemplo, este que tenéis aquí, ¿vale? Pues fijaros que lo que hace la mujer es introducir en la vagina esta parte, ¿no? Que al presionarla con los músculos que rodean la vagina, por lo tanto con los músculos del suelo pélvico, va a conseguir una vibración y eso le va a dar una información de que lo está haciendo correctamente, ¿no? Hay muchos, ¿vale? Incluso hay aplicaciones en el móvil de descarga gratuita. Eso te iba a consultar. ¿Este tipo de aparatos funciona con una aplicación para que yo vea un poco qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o mal? Porque si no lo pones ahí, a la venga. ¿No? Exactamente. Y no solo si lo estoy haciendo bien o mal, sino también para ponerme retos, ¿no? Y entonces yo a lo mejor con mi contracción hoy llego a 5/10, pero dentro de 3 semanas tengo que llegar a 6/10. Yo me marco el tiempo de entrenamiento, si estoy haciendo contracciones lentas, rápidas, y me marco una rutina. Y entonces me ayuda un poco a... Es un estímulo, ¿no? Para crear adherencia, porque antes he dicho que había una buena noticia, y es que esta musculatura se trabaja voluntariamente. La mala es que si dejamos de trabajarla se pierde todo lo ganado, con lo cual necesitamos un entrenamiento pues constante y continuo. Pero bueno, como ocurre en otros tipos de entrenamiento, ¿vale? Como digo, además de estos biofeedback, tenemos también aplicaciones gratuitas en el móvil que nos van a recordar que ha llegado nuestro entrenamiento y nos van a ayudar a controlar el tiempo de contracción, el tiempo de relajación, etcétera. Y eso sí lo podemos usar luego en casa tranquilamente. Una vez que te lo han recomendado o te han asesorado que tú lo necesitas, porque como decimos, se trata de debilidad y no de rigidez, tú puedes usarlo en casa y mejorar. Exactamente. Vale. Lo vas a hacer en casa, vas a seguir el programa de entrenamiento que te ha puesto tu fisioterapeuta y vas a ir visitándola de manera regular para que te vayas subiendo el umbral de trabajo, ¿no? Pensamos que además nosotros vamos a aprender un entrenamiento muscular del suelo pélvico de manera muy analítica, es decir, como muy activar esos músculos más por separado, pero nuestro objetivo luego es integrarlo en actividades más globales, es decir, en un ejercicio en el que yo ponga en marcha otros grupos musculares del cuerpo, porque eso es lo que va a ocurrir en mi día a día, ¿no? Así que empezaremos a trabajar tumbadas, pero luego nos vamos a acercar a la vida real, a trabajar nuestro suelo pélvico a la vez que hacemos una sentadilla, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros utilizamos también, bueno, pues para aquellas fases en las que cuesta más esa toma de conciencia del suelo pélvico, pues bueno, lo que son las sondas vaginales, ¿no? Una sonda que simplemente puede ser un estímulo para que la mujer note cuando contrae. Y además este palito que veis aquí nos va a dar información con el movimiento de si se está haciendo bien o no. Y si la mujer necesita además algún tipo de estimulación eléctrica, pues bueno, estas sondas se conectan a un aparato para poder hacer en su caso lo que se necesite, ¿vale? Esto siempre depende de lo que queramos conseguir con esa mujer. ¿Pero eso lo usaríais más los profesionales en consulta o ese también es un aparatito que puedes tener tú en casa para ver si lo estás detectando bien, lo estás haciendo? Lo puedes tener perfectamente en casa, porque como digo, el hecho de que el palito nos dé, nosotros les enseñamos en la consulta que es lo normal que ocurra cuando hay una contracción. Entonces, a ellas les sirve en esas primeras fases, sobre todo de toma de conciencia de lo estoy haciendo bien, no lo sé, no lo siento, pues el hecho de tener algo en contacto con los músculos va a hacer que su sensación sea mejor. Y si además tenemos un chivato externo que nos avisa de si se está haciendo bien o no, bueno, pues estamos dando un plus de seguridad a la mujer, ¿vale? Bueno, de las bolas chinas habéis oído hablar. Eso nos habían preguntado también, ¿alguna pregunta? Sí, sí. Entonces, bueno, las bolas chinas al final, fijaros que es un peso adicional a la musculatura del suelo pélvico, ¿no? Por poner un símil, es como cuando yo pues cojo una pesita de 2 kilos para trabajar mi bíceps braquial, ¿no? La musculatura de mi brazo. Pues esto es una carga, es un trabajo extra para la musculatura del suelo pélvico. Por lo tanto, cuando yo decida, mejor dicho, cuando el fisioterapeuta me paute que tengo que utilizar este tipo de implementos, las bolas chinas, pues me indicará cuándo utilizarlas. No puedo tener esto puesto todo el día, porque imagínate que voy a fatigar ese grupo muscular. Entonces me va a pautar cuánto tiempo al día, si me tengo que meter una, si me tengo que meter las dos, si es además mejor que tengan
pues un sistema de vibración interno para estimular la propiocepción. Por eso digo que no lo mismo para todo el mundo, o sea, no hay una receta para todos. Claro, y lo estabas comparando con hacer pesas. Supongo, por ejemplo, cuando no tienes una musculatura muy desarrollada, te recomiendan que coja muy poquito peso o incluso nada, que trabajes con tu cuerpo. Eso también sería como una cosa más avanzada. O sea, las bolas chilas sería ya para alguien que ya tenga el suelo pélvico trabajado y que quiera, no sé, tonificarlo más o fortalecerlo más, ¿o no? Sí, normalmente no se colocan en la fase inicial. Necesitamos que la musculatura del suelo pélvico tenga un tono de base, es decir, una contracción de base mínima para que este trabajo tenga sentido. Porque si no, pues hay mujeres que dicen, es que se me cae nada más ponérmela. Bueno, pues vamos a empezar por otra cosa, ya llegaremos a las bolas chinas, ¿vale? Y Vale. bueno, pues por enseñaros otra cosa que se utiliza más también en el ámbito del embarazo, pues enseñaros este biofeedback es un manómetro de presión, ¿no? Que también nos sirve de biofeedback, de manera que, fijaros, yo voy a inflar la superficie azul que veis, la tengo inflada, esta Se ve superficie... enorme. O sea, Bueno, tengo que decir que eso se ve muy grande. lo podemos inflar más o menos, fijaros que ahora lo voy a desinflar, ¿vale? Pero el objetivo es que hay varios, ¿no? Yo puedo introducirlo en la vagina y que la mujer cuando contraiga, fijaros cómo marca la aguja del manómetro de presión, la fuerza que está realizando, es decir, es otro biofeedback, es una ayuda más, como las que hemos visto antes, pero con otro tipo de información. O también lo puedo utilizar, como estábamos viendo antes, hinchándolo un poco, introduciéndolo en la vagina para elastificar, elongar los tejidos de cara pues a un parto, ¿no? O no de cara a un parto, sino porque tengo una hipertonía, después de un proceso de cicatrización, yo necesito elongar, estirar y bueno, es otra cosa que puedo utilizar. También os digo una cosa, que lo más importante, que estas cosas ayudan mucho, pero lo más importante es el ejercicio terapéutico y también la terapia manual, la terapia fascial, el trabajo con tejidos, ¿no? Con tejidos directamente. Claro, porque al fin y al cabo, como bien decías, es un tejido más, lo que pasa que como lo tenemos un poco, pues eso, metido dentro del tabú, pues eso, no vas normalmente, ya digo, salvo que tengas un problema ya, que es como vendrán las mujeres a consulta, ¿no? Tengo este problema, si no es raro y decir, no, que vengo a ver que me vea, a ver qué tal tengo el suelo pélvico. Eso es. Aún nos cuesta eso, que debería ser lo normal, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, cada vez hay más mujeres que van de manera regular al fisioterapeuta especializado a relajar su suelo pélvico porque llevan una vida muy estresada, e igual que tenemos una sobrecarga, una serie de contracturas en la musculatura del cuello, trapecios, etcétera, eso ocurre en el suelo pélvico. Entonces, tenemos ya pacientes que de manera regular dicen, ya, hasta aquí, voy al fisio a que consiga normalizar mi musculatura del suelo pélvico. Vale, ya un poco para terminar y cosas un poco también de preguntas que llegaron. El tema, por ejemplo, de las copas menstruales, todo lo que tenga que ver con una dimensión distinta, al hilo de que estabas haciendo eso me he acordado. ¿Nos puede perjudicar o no? ¿O no tiene, o sea, no tiene por qué? No, no tiene por qué. El único problema que puede tener la copa menstrual en el ámbito de la fisioterapia obstétrica y ginecológica es que, pues que la mujer note que está incómoda, que le molesta, que se le sale. Eso es algo que a nosotros nos da mucha información y que luego tenemos que confirmarla con la exploración, pero muchas veces está vinculado con la caída, el descenso de algunas de las vísceras de la pelvis, pues la vejiga o el útero, que lo que hacen es pues complicar el espacio en el que yo metería la copa vaginal y entonces la están empujando y la mujer se siente incómoda, ¿no? Que también ocurre en el caso de algunas mujeres con el tampón, pero no tiene ningún otro problema, ¿no? Si la mujer tiene un suelo pélvico sano y competente, pues la copa es una opción que si a ella le gusta, porque hay mujeres que no se sienten cómodas, pues adelante. Vale, o sea, si no llegan más preguntas, ahora es el momento de que preguntéis ahí, las que estáis por si alguien tienes alguna duda más. Nos quedamos con lo primordial. No hay que dejar de correr, importante, salvo que tengas el problema ya y entonces tienes que ponerte en manos de un especialista para poder volver a correr en algún momento. No hay que esperar a tener un problema para acudir a un especialista o fisioterapeuta en suelo pélvico para que te ayude, para que te lo valore. Constancia, como en casi todos los ejercicios, ¿no? Como casi todo el deporte, para que esto, porque si lo dejas, ¿no? Como la elasticidad y la flexibilidad, Se vamos para pierde. atrás. Y no sé si nos quieres dar algún consejo más en general para todas las mujeres que van a empezar a moverse o para las que ya se mueven mucho. Pues sí, añadir que esto no tiene edad, que tenemos en consulta mujeres jóvenes y mujeres de más de 70 años, que nunca es tarde, que siempre se puede intentar hacer algo,
por lo tanto que no nos conformemos con esas pequeñas cosas que van afectando nuestra calidad de vida y que seguramente pues en un momento determinado de nuestra vida, a partir de los 50, 52, cuando se una la alteración hormonal de la menopausia, pues se van a complicar más. Así que no nos conformemos, busquemos a un profesional porque hay que buscar una solución. Todo tiene solución, bueno, casi todo, ¿no? Pero casi todo tiene solución, solo hay que buscarla. Me hacían una pregunta, nos hacían una pregunta, dice, las varices pélvicas en la debilitación del suelo pélvico, que se influyen, ¿no? ¿Influyen de alguna manera las varices? Sí, las varices pélvicas las encontramos, bueno, las encontramos en muchos momentos en la vida de la mujer, fundamentalmente muy relacionadas con la gestación, el final del embarazo, posparto y mujeres que tienen ya de base una alteración en el retorno venoso. Las varices pélvicas además causan mucho dolor. Las varices pélvicas hay que tratarlas porque quizá la variz pélvica viene de una congestión a nivel pélvica y esa congestión a nivel pélvica también tiene que ver con el suelo pélvico. Por lo tanto, sí que es algo, una entidad que nos encontramos en la consulta, puede estar relacionado con una debilidad del suelo pélvico o puede ser que no, ¿vale? Lo que pasa es que por la ubicación siempre tiene una consecuencia en cuanto a sintomatología de la paciente, ya sea dolor, ya sea debilidad en el suelo pélvico. Bueno, pues si no hay más preguntas, darte las gracias por todas las explicaciones, por hacérnoslo tan fácil, porque al final yo creo que eso también es importante cuando uno va al fisio a tratar un tema como este, que a lo mejor es un poco más delicado, que te lo hagan tan fácil y tan normal, que lo vean como pues una cosa que deberíamos hacer todas las mujeres, que es lo importante. Y bueno, sí, dile a todas las mujeres que nos están viendo dónde pasas consulta, por si alguna ya ha dicho, pues mira, sí quiero que me voy a poner en manos de Beatriz Martínez, que es la que me va a dar la solución. Sí, bueno, pues nada, si alguien ya ha notado alguna de estas cosas y necesita tratarse, pues bueno, yo os espero, paso consulta en la clínica One Life, porque solo tenemos una vida, por eso One Life, que está en Alcorcón, así que ahí os espero. Sobre todo, pues bueno, agradeceros que hayáis dedicado este momento, las que estéis conectadas, a prestarle un poquito de atención al suelo pélvico, que va a merecer la pena, de verdad. Pues muchas gracias a Beatriz A vosotros. Martínez. Gracias a todas las mujeres que habéis estado presentes en esta primera charla del Experto Responde. Será cada 15 días. Como esta vez haremos las preguntas, lanzaremos el experto y el tema a tratar para ver realmente cuáles son vuestras inquietudes, vuestras preguntas y poder dar solución en estas charlitas del Experto Responde. Lo dicho, que os mováis, que sigáis buscando unos hábitos de vida saludables, que seguro que eso hará que vuestra vida sea mucho mejor. Un besito, gracias y hasta siempre. Adiós.